Hoy nos toca llegar al capítulo 4, verso 10 del libro de Filipenses. Para los que vienen por primera vez o están recientes en la iglesia, cuando yo predico sobre una carta o un libro, versículo por versículo. La carta de Filipenses la hemos ido llevando desde el capítulo 1, verso 1, y hoy llegamos al capítulo 4, verso 10. Lo aclaro porque el tema de hoy es un tema bastante controversial y me toca tratarlo a mí, que soy uno de los involucrados en el tema. Entonces, antes de predicarlo, hago esta aclaración. No es un tema que elegí para un propósito específico, sino es un tema que viene en el orden en el que yo vengo predicando. Otra cosa es que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y cuando dice que toda es cualquier parte de la escritura, y es útil para enseñar. Hoy vamos a enseñar. Para instruir, hoy voy a instruir con la ayuda del Señor. Para corregir, hoy espero yo en Dios poderte ayudar a corregir en justicia. El tema es interesante y espero con la ayuda del Señor poder tratarlo de la manera apropiada. Primero, ustedes saben que la iglesia es una familia. Aquí somos una familia, y en una familia se espera que todos los participantes de la familia colaboren con la familia. ¿Verdad? Es un poco extraño, pero a veces pasa. Hay familias que todos viven en una casa y la carga recae sobre una o dos personas. Y no es justo ni es correcto. La familia del Señor, la iglesia del Señor, tiene también obligaciones normales como cualquiera, y a veces recae el sostenimiento de una casa como esta en unos pocos hermanos que son fieles, que Dios los ha bendecido y son fieles y tienen una revelación, pero son pocos, y hay una buena parte de las iglesias en todo el mundo, porque hoy voy a predicar para todo el mundo. Espero que me vean en China, aunque no se entienda nada. Es lo mismo. Siempre el sostenimiento de una casa recae sobre pocas personas. Sabemos que no es lo correcto. El apóstol Pablo hace un giro, un cambio de tema, porque nos trajo por una teología de iglesia, de cómo enseñarnos cómo es la doctrina de la salvación y cómo debe la iglesia comportarse. Y llega a un punto donde pasa a un tema personal, muy personal. Ustedes verán que en la redacción del texto él usa la palabra mí, yo, y es como muy personal. Abra su Biblia ahí en Filipenses 4 y vamos a estar en el verso 10. El apóstol Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor, porque ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero también os hacía falta la ocasión. El hombre de Dios que vemos aquí tenía, como cualquier otro mortal, necesidades. Algunas personas no lo habían pensado, pero cualquier pastor, cualquier anciano, cualquier profeta, cualquier evangelista, cualquier apóstol, come igual que usted, igual que cualquiera. Y el apóstol Pablo, para hacer la obra que él estaba haciendo, él dependía muchísimo de las ofrendas de los hermanos de Filipos. Pablo, en este punto, les dice que él se goza en el Señor. O sea, le causó una tremenda alegría que ya al fin, es como por fin, ¿verdad? Él estaba esperando que eso pasara y no pasaba, y ya al fin habéis revivido vuestro cuidado
de mí. Me llama la atención cómo Pablo, con toda humildad, no tiene vergüenza de decir lo que tiene que decir. Hay una necesidad humana que más que dinero es emocional. Dios nos creó seres emocionales y a todos los seres humanos nos gusta que alguien cuide de nosotros. Yo bendigo a Dios por los 36 años y medio que estamos casados, Tita y yo. Y ella a veces me dice: Tito, gracias por cuidar de mí. Y yo le digo: bueno, es Dios que cuida de vos a través de mí. Pero yo también muchas veces le digo: Tita, gracias por cuidar de mí, porque es recíproco. Todos ustedes se sienten bien cuando alguien cuida de ustedes y hay tristeza cuando se supone que quien debe cuidar de ustedes no cuida de ustedes. El ministerio pastoral es un ministerio muy solitario. Es un ministerio que uno no tiene la libertad para hablar todas las cosas y expresar las emociones que siente, porque tiene que cuidar del corazón de los hermanos. Pero he de confesarles que cuando la iglesia o una parte de la iglesia se vuelve indiferente al trabajo del pastor, eso causa dolor, causa aflicción. Podemos ver a Pablo aquí diciendo: ya al fin, ¿verdad? El hombre de Dios tenía necesidades y estaba muchas veces solo y no tenía el apoyo que necesitaba. Hace unas semanas, un par de semanas, yo me fui muy triste de aquí porque la iglesia estaba llena como está ahora, pero cuando me dieron el reporte de lo que ingresó ese día, yo me di cuenta que los que habían puesto algo en la canasta eran muy poquitos. Eso fue hace 2 semanas. Y me dolió. ¿Por qué? Porque cuando pasa la canasta y usted vuelve la cara, es como usted dijera: no me importa si el pastor come, no me importa si el pastor vive, no me importa lo que le pase, si tiene que comprar una medicina que voy a ver cómo hace. El problema es que cuando tienes una actitud así, estás caminando en desobediencia. Y hoy lo vamos a ver, porque según la misericordia de Dios, Dios ha planeado que la iglesia, que el pueblo, sostenga a los ministros. En el Antiguo Testamento, todas las 11 tribus diezmaban para sostener a los levitas. Y claro, en eso hay una serie de cuestionamientos, y al que no le gusta dar dice: eso era del Antiguo Testamento. Y sí, tiene toda la razón, era del Antiguo Testamento, pero fue la estrategia de Dios para ayudarle a vivir a los hermanos que hacen la obra. Ok, nosotros tenemos que ver entonces el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es el que tiene que ver con nosotros. Dios ha diseñado que el hombre de Dios, sea yo o sea cualquier otro que esté aquí al frente, tenga provisión por medio de las ofrendas y los diezmos que dan los hermanos. Veamos un momento primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que se ocupan en predicar y enseñar. Doble honor, dignidad. ¿Sabe usted que en Costa Rica, por ejemplo, tenemos pensión para los expresidentes? ¿Y sabe por qué? Sería muy contraproducente que un expresidente nuestro cayera en desgracia y que no tuviera lo suficiente para sobrevivir. Por eso se hizo la pensión de los expresidentes. Se llama dignidad. Es mal testimonio cuando un hombre de Dios anda en miseria. Si Dios lo puso en un lugar donde no hay cómo, el propósito de Dios se cumplirá en él y Dios lo sostendrá. Pero la escasez duele cuando es producto de la indiferencia. Cuando los
cristianos no han aprendido a dar y no quieren dar. Y sabe, hermano, el no querer dar es una actitud muy egocéntrica, muy egoísta y muy poco cristiana. Note como el apóstol Pablo dice aquí: los ancianos que gobiernan bien, los que hacemos la obra del Señor, sean tenidos por dignos. Hay una dignidad que cuidar, de doble honor. O sea, si usted le interesa, le importa su dignidad y su honor, en buena teoría lo que está diciendo aquí es: el doble debería ser lo que usted piense para su pastor, para su apóstol, si hubieran apóstoles, ¿verdad? En este caso era el apóstol Pablo. Pero dice los ancianos, está hablando de pastores. Como les dije hace un rato, este tema es un tema que nos toca a nosotros directamente. Quiero que vea conmigo otro texto, por favor. Abra su Biblia. Bueno, ahí sigamos en el verso 18. Pues la Escritura dice: no pondrá de bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué tiene que ver que le pongan un bozal al buey que trilla? El buey, cuando va trillando, va comiendo, y si usted le pone un bozal, es una gran injusticia. Vea lo que dice el apóstol Pablo, siguiendo en esta línea, en 1 Corintios capítulo 9, verso 9. Cuando Pablo empieza a tratar este tema, él tiene en mente que todo oficio es y debe ser retribuido según la dignidad, la complejidad y la utilidad. Aquí estamos haciendo la obra del Señor. En un momento le voy a explicar algunas cosas. El pastor no solo predica, tal vez algunos piensan que yo vengo el domingo y predico y ya. No, atendemos a los enfermos, vamos a los hospitales, visitamos a las viudas y a los huérfanos, conseguimos comida para los que no tienen, conseguimos medicamentos para los que no tienen. Te casamos cuando necesitas casarte. Si te morís, te hacemos el funeral, ¿verdad? ¿Sí? Gloria a Dios. Si traes un niño a presentarlo, lo presentamos. Es nuestra investidura ser un sacerdote delante de Dios. Es una investidura y debe verse con la seriedad que debe verse y debe tratarse con la apropiada dignidad. A veces el pueblo lo ve al pastor como uno más o incluso con menosprecio. Y usted dirá: ¿cómo con menosprecio, pastor, si yo te amo? Me siento tentado a preguntar que cuántos me aman, pero no lo voy a hacer. El tema es que cuando usted ama a una persona, usted se preocupa por ella. Y como les he dicho, cuando usted se deja la platica en la bolsa o vuelve la cara cuando pasan la canasta, usted está diciendo: el pastor no me importa. Si Tita y el pastor comen, no me importa. Que vean a ver cómo hacen. Eso es lo que usted está diciendo. Porque de esa canasta sale la retribución mía. Note lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, va de nuevo: no pondrás bozal al buey que trilla. Y hace una pregunta muy importante: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O enteramente lo dice por nosotros? Note que dice enteramente. O sea, aquello que está escrito allá no es por los bueyes, porque tiene sentido, tiene lógica. Usted no va a ponerle bozal al buey cuando trilla porque se le muere. Entonces, ¿por qué Dios puso eso en la ley? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Vea lo que dice aquí: pues por nosotros se escribió. Cuando Pablo dice por nosotros, somos los que ministramos en el templo. ¿Por qué? Porque con esperanza de arar debe arar el que ara. Y con esperanza el que trilla debe hacerlo con esperanza de recibir del fruto. Yo le sirvo al Señor aquí y han habido tiempos en que no hay dinero. Por ejemplo, este mes que pasó, el mes de agosto, faltaron 400,000 pesos.
¿Qué le parece? Porque la iglesia este agosto fue escasa. Y hermanos, con los hombres y mujeres que hay aquí, que tienen negocios, que tienen dinero, que tienen buenos trabajos y buenos ingresos, no debería pasar. Si todos nosotros diezmáramos como es debido, incluso un día me decía Tita, digamos que no diezmáramos, que quinteáramos, que en vez de dar el 10 dieran el 5%, la iglesia no tendría necesidad. Pero la iglesia tiene muchas necesidades. Fíjese que hoy ya no tenemos internet. ¿Por qué? Porque internet, agua, luz y demás cosas las pagamos. Entonces dijimos, el cuerpo de consejo ministerial, ¿para qué vamos a cargarle al pastor 300,000 pesos de internet por año? Eso pagamos aquí, se pagan 25,000 pesos. Y si usted lo suma en un año, son 300,000 pesos que los pago yo, y a mí me hacen falta. Pero esta iglesia, ¿por qué tiene que ser tan escasa? No veo yo la razón. Todos ustedes, Dios los bendice y ganan dinero. Y les toca a los hermanos sostener esta casa y cuidar del pastor. Porque el pastor, dice la Biblia, que es el hombre que Dios ha puesto al frente como un sacerdote. Sigamos leyendo ahí. El apóstol Pablo dice en el verso 10, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Sí, claro, por nosotros se escribió. Porque con esperanza de arar debe arar el que ara, y el que trilla debe trillar con esperanza de recibir del fruto. Ahora mire esta frase que el apóstol Pablo dice, porque a este punto algunos de ustedes están diciendo que embarcada, me hubiera quedado en la casa. Bueno, escuche lo que dice la Biblia. Si nosotros, Oldemar, Pablo y cualquiera que ministra en el templo, sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cosechamos lo material. Ve cómo lo pone el Espíritu Santo. Lo que pasa es que como menospreciamos a veces la palabra de Dios, a veces menospreciamos lo que significa la iglesia, también menospreciamos al pastor. Y no nos damos cuenta de la instrucción que estamos recibiendo. En esta iglesia, hermanos, se predica sana doctrina. En esta iglesia usted no oirá babosadas, usted oirá sana doctrina. Pero a veces nos acostumbramos tanto a la sana doctrina que el pastorcillo se la juegue como pueda. Y la Biblia dice no, dice, si sembramos entre ustedes lo espiritual, no te pongas en eso. Es gran cosa si recogemos lo material. Y sigue diciendo el texto, verso 12. Si otros participan de este, y oiga esta palabra, derecho sobre ustedes, la pregunta es, ¿cuánto más nosotros? Pero la verdad sincera, el apóstol Pablo aquí está hablando por mí, pero no usamos de este derecho. Y note la palabra derecho, o sea, es algo a lo que tenemos derecho, sino que lo soportamos todo. Por cierto, esta predicación no la vamos a volver a tener hasta que volvamos a leer, a estudiar Filipenses dentro de unos 4 o 5 años. Entonces, tenga paciencia. Lo soportamos todo. ¿Y por qué lo soportamos todo? Por no poner tropiezo al Evangelio. Claro. Voy a decirle algunas cosas que dice este texto. Una, otros participan de este derecho sobre vosotros. Invertimos, queridos hermanos, todos los cristianos, en beneficios propios. Invertimos altas sumas. Por ejemplo, en salud. Si el seguro no nos ayuda, pues vamos a un doctor, y si no hay las medicinas, buscamos cómo comprarlas, y se compran a veces cantidades enormes de dinero, se gastan en salud. En la carrera universitaria se gasta un montón de plata. En los hobbies, hay hermanos que tienen hobbies que son carísimos, una bicicleta que vale 1,000,000 de pesos, ¿cierto? Hay tantas cosas en las que nosotros
gastamos, invertimos el dinero que hasta que da grima a veces, ¿verdad? En el confort, en la diversión, nos damos nuestros paseitos, por supuesto, ¿verdad? Y también algunos lujos. Aunque usted no lo crea, en nuestra iglesia, en todas las casas hay una o dos pantallas. Es un lujo. Y se le paga a Goyo, y se le paga a Monje, y se le paga a todos ellos. Bueno, eso está bien, pero no puedes atender aquello y descuidar la obra de Dios. Es una actitud egocentrista, es egoísta, es desagradecida. Porque Dios te está bendiciendo a través de la iglesia, pero no solamente es eso, es que eres parte de la iglesia, eres parte de la familia, tienes una responsabilidad aquí. Y usted me dirá, bueno, yo no quiero diezmar, yo no creo en el diezmo. Ok, pero usted puede dar, usted puede ayudar, usted puede ayudarnos a que se puedan poner las canoas y además se le pueda comprar la merienda a los niños de la escuela dominical, que no la estamos comprando, las hermanas de la escuela dominical la están poniendo ellos porque no alcanza. Que el grupo musical pueda comprar unas cuerdas o una guitarra que le hace falta. Esta iglesia se ha vuelto escasa. Y es muy duro lo que les estoy diciendo hoy, pero así es. Esta iglesia, la nuestra, se ha vuelto escasa. Porque hay mucha indiferencia con el dinero. Y yo sé, ¿por qué lo sé? Que no es porque somos pobres. En esta iglesia, para repartir las bolsitas de diario, nosotros tenemos una lista. Le damos a 4 familias, nada más a 4. Eso es a todo lo que le damos. Quiere decir que entre nosotros solo hay 4 familias que tienen necesidad. Usted tiene cómo salir adelante y tendría cómo bendecir la obra del Señor. Pero estás acumulando. ¿No te has dado cuenta que la obra del Señor te necesita? El pastor, por cierto, aquí están las cosas que les dije hace un rato. El pastor te instruye, el pastor ora por ti, el pastor ora por los enfermos, el pastor visita, el pastor busca cómo ayudarle a la gente. Y todas las cosas que hace el pastor, dice aquí el texto que acabamos de leer, tiene una dignidad y tiene el derecho a recibir por el trabajo que hace. Todo oficio, cualquiera que sea, debe y es retribuido según la dignidad, la complejidad y la utilidad. ¿Cuántos de ustedes pueden ser pastores? De momento solo yo. Si fuera un trabajo que puede hacer cualquiera, entonces le pagamos lo que sea, porque es un trabajo que literalmente puede hacer cualquiera. Si cualquiera puede enseñar la palabra y lo hace bien, pues entonces no le paguemos al pastor. Un día predica uno y otro día predica otro y otro día predica otro y así, y quitamos al pastor y cuando hay un enfermo alguien va y lo atiende, y cuando hay que casar a alguien va y lo casa. No hay necesidad de tener un pastor. Pero todos ustedes saben que eso no es así. El Señor nos está poniendo en perspectiva que nosotros a veces hemos descuidado la casa del Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace el pastor? Normalmente, yo no trato este tema. Y estoy seguro que algunos de ustedes están asombradísimos de escucharme hablar hoy. ¿Por qué no trato este tema? Porque entre nosotros hay hermanos débiles y yo no quiero ofenderlos. ¿Y quiénes son los débiles? Los que se ofenden porque el pastor tenga para comer y para vivir. Porque cuando yo era niño, yo me acuerdo, el pastor era un hombre de Dios, entregado a Dios, se andaba con la camisa rota, con los zapatos con huecos en la suela. Si su esposa andaba balandranes, y si andaban a pie, y si tenían un carro, que fuera la carcacha más fea que hubiera. Y fíjese que hasta hay una canción de eso, en Faro del Caribe la ponen. Yo quiero ser como el viejo pastor,
porque el hombre andaba en bicicleta y con la camisa rota y predicaba así. ¿Qué es eso? Si Dios quiere que eso yo lo viva y me manda a África y tengo que aguantar hambre porque el Señor quiere que yo vaya y haga la obra allá donde no hay nada, yo lo hago. Pero yo no estoy en África. Yo no estoy en medio de los hermanos más pobres de Atenas, no. ¿Qué pasa? El corazón se ha endurecido. Y le voy a decir por qué se endurece el corazón. El corazón se endurece cuando yo tengo mucho. Cuando yo no he padecido escasez, el corazón se endurece. Cuando usted ha padecido escasez, usted se sensibiliza. Y entonces usted puede entender que estas cosas son importantes. Porque usted dice, no, quién sabe el pastor cómo estará haciendo con Tita y todas las medicinas que tiene que comprar y tiene que ir a un doctor y a otro, ¿y qué estará haciendo? El corazón generoso piensa generosidades. El corazón egoísta piensa solo en él. Y no suelta. Y hermanos queridos, hoy vamos a ver al final de esta enseñanza que el que se preocupa de atender el ministerio y la casa de Dios y al hombre de Dios, Dios le promete bendición. Aquí está en la Biblia. Sigamos leyendo en 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? A algunos les molesta mucho esto, como que, ¿cómo yo voy a ir a diezmar y ofrendar para que el pastor coma? Aquí lo dice, los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan. Y usted dice, no, esa enseñanza no me gusta. El pastor está tratando de sacarme la plata. ¿Sabes cuál es el problema? De la Biblia nos gustan algunos pedacitos que nos convienen. Los pedacitos que no nos convienen se los quitamos. Mira lo que dice el texto que sigue, el verso 14. Así también ordenó ¿quién? Es un mandamiento del Señor. ¿Y qué fue lo que ordenó el Señor? Que los que predican el Evangelio hagan ¿qué? Que vivan del Evangelio. Ahí está. ¿Y cómo va a vivir uno del Evangelio si en las canastas los hermanos no ponen su dinero? Va a venir un ángel y va a chorrear un poco de plata Dios puede hacer eso. Pero desde el Antiguo Testamento el Señor diseñó un plan. ¿O Dios no podía mantener a los levitas? Claro que sí. Pero Él dijo, bueno, que las 11 tribus les den los diezmos. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. Que los que sirven al altar, coman del altar, vivan del Evangelio. ¿Y eso cómo? Con el apoyo de los hermanos. Por eso Pablo dice al principio del texto en Filipenses 4:10, mucho me gocé en el Señor porque habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Ves? Es una parte importante de la iglesia, cuidar al hombre de Dios que Dios puso ahí. Y yo estoy predicando para mí y para otro. ¿Sabe por qué? Yo no sé cuánto Dios me va a tener aquí. Si el Señor me va a llevar a su presencia hoy o mañana o pasado mañana. Y el hombre de Dios que venga aquí, usted debe apoyarlo. Y debe apoyar la obra. Y debe ser generoso y generosa. Dejar de estar pensando solo en usted, porque así ordenó el Señor, que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. El pastor confía en Dios. Yo, hermanos, nunca estoy preocupado y yo quiero contarles. Está Mario, sí. Marito. Cuando Marito el jueves me pagó, porque era el último culto de este mes, él estaba preocupado, ¿cierto, Mario? Estaba muy preocupado. Y él me dijo, Paz, van 400,000 pesos menos. Y yo le dije, Marito, esa es la misericordia de Dios conmigo, ¿cierto, Mario? No te preocupes, Dios cuidará de mí y de Tita.
pues ya estamos solillos los viejillos. Yo no me quejé, no me estoy quejando, yo confío en Dios. Pero es mi deber, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto que estamos leyendo es inspirado por Dios. Y es útil para enseñar, yo te estoy enseñando, para instruir, te estoy instruyendo, para corregir. Necesitas corregir. La palabra de Dios es la que nos habla. Ve a Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente, o sea, pobre, y sé vivir en abundancia, o sea, rico. En todo y por todo estoy enseñado, y aquí es donde la gente de la prosperidad no lee la Biblia, porque dicen que los hombres de Dios tienen que andar en los últimos modelos. Yo no pretendo eso, pretendo que por lo menos cubramos los gastos, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. Sé, en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para qué, como para tener hambre, como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Tita está allá atrás y usted puede preguntarle. A veces a mitad de mes yo le digo, Tita, tienes que bajar la compra del diario, tienes que bajarla. Y me dice, ¿cuánto? Le digo, no se preocupe, usted bájela y el Señor proveerá y cuando se acabe la plata yo te aviso. ¿Por qué? Porque en todo y por todo estamos enseñados. ¿Qué pasaría si en vez de 400,000 pesos el mes que viene no hubiera para el pastor? Yo sigo predicando, hermano. Al principio en esta iglesia, en 1999, durante 6 meses nosotros estuvimos aquí sirviendo al Señor sin un 5. Más bien nosotros poníamos. De la pensioncita que yo tengo una pensioncita de 300,000 pesos. De esa pensioncita en aquel tiempo eran 60, hace 25 años. Nosotros dábamos los diezmos. Y entonces en lugar de darnos, nosotros dábamos. Si no hay plata, nosotros vamos a seguir. ¿Por qué? Porque nosotros no servimos por dinero. Pero tampoco es la justificación para que los cristianos se desentiendan de su responsabilidad cristiana. Ser cristiano implica también apoyar la obra del Señor. Y el apóstol Pablo dice aquí, estoy enseñado para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este no es un estribillo para que todo el mundo lo ande repitiendo. El apóstol Pablo está hablando aquí de que en las situaciones difíciles que vive un pastor, él confía en Dios y nada más. Ahora, la rectificación, queridos hermanos, es necesaria. Yo quisiera que usted se vaya hoy de aquí con un pensamiento diferente diciendo, Dios me habló, yo no me voy a quedar pobre por darle un poquito más a la iglesia. Yo estoy guardando y Dios no me va a abandonar. Tengo un trabajo y si doy a la obra, no, Dios no me va a abandonar. Tienes que tener fe en Dios. Tienes que creer que Dios te está pidiendo que seas generoso porque Él es generoso. ¿O acaso Dios no ha sido generoso con ustedes? Cualquiera que esté pensando que este mensaje no es para él, dígame, ¿Dios no ha sido generoso con usted? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Te acuerdas que dice, con la medida que mides te será medido? Es que si a Dios le das con miseria, entonces debes pensar, ¿qué piensa Dios cuando me tiene que dar? A veces vamos y pedimos a Dios, pero nosotros hemos llegado al punto de no dar al Señor lo que corresponde, sino limosnas. Y le voy a explicar qué es una limosna. Si yo tengo 100 colones, mi diezmo son 10 colones. Algunos verán que yo siempre doy mi diezmo. Y doy una parte en dinero y el resto lo pago en agua, luz, teléfono y todo lo demás. Pero siempre el diezmo mío está completo. Siempre. Si yo tengo 100 colones y doy 10, ese es mi diezmo. Estoy siendo justo. No estoy siendo generoso, estoy siendo justo. ¿Por qué? Porque el diezmo no es mío, es de Dios.
Pues estoy siendo apenas justo. Si yo en lugar de 10 doy 12, ya estoy siendo generoso. ¿Por qué? Porque estoy dando lo justo y un poquito más. Pero si yo en lugar de tener 100, tengo 1000 y doy los mismos 10 que da el que tiene 100, yo no estoy siendo ni generoso ni justo. Y puede que sea un montón de plata, pero cada uno, dice la Biblia, de acuerdo a cómo haya prosperado. Si usted tiene más, usted acuérdese que la parte de Dios es el 10. Y si quiere ponerle un poquito más, es cosa suya. Aquí hay un hermano que da el 20%. Dios lo bendiga. Pero si a usted le parece que usted gana muy bien y usted la plata que da le parece que es un montón de plata, porque si es un montón de plata, déjeme decirle que a Dios no lo impresiona la plata. ¿Sabe qué ve Dios? Tu corazón. Eso es lo que Dios ve. A Dios no lo impresionas con plata, lo impresionas con obediencia, con generosidad, con que ames la obra del Señor. Debes conectarte con la iglesia, conectarte, hacerte uno, amar esta obra, importarte que podamos comprar Biblias para regalar, comprar tratados para regalar, para ir a evangelizar, que podamos hacer lo que hace una iglesia. Y no que seamos escasos, porque, hermanos queridos, nos hemos vuelto escasos. Mire, hay que corregir, dice el apóstol Pablo: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo estaba tribulado, y en este punto no le dio vergüenza decirlo, como a mí no me da vergüenza decirles lo que les estoy diciendo. Pablo dice: yo tenía una tribulación, y gracias a Dios que ustedes al fin revivieron su cuidado de mí. La escasez duele, hermano, y a veces es innecesaria, pero aunque no sea necesaria, la escasez siempre es perjudicial. Sostener el ministerio de pastoral o de la iglesia es una relación de dar y recibir. Sigamos leyendo Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Pablo está diciendo: yo les doy lo espiritual y recibo de ustedes lo material. Así es como funciona, hermano. Así lo diseñó Dios. Siga leyendo conmigo ahí. Yo pienso que ahí en el verso 16 nos está diciendo que seamos constantes. Dice: porque a una Tesalónica, que es también ahí en Macedonia, me enviasteis una y otra vez, y agrega de nuevo, ¿para qué? Las necesidades deben cubrirse. ¿Y quién debe cubrir las necesidades de la iglesia? La iglesia. Hermano, no se haga el desentendido. No vuelva la cara cuando pasan la canasta, o cuando decimos: pase aquí, ofrende y diezme. No se quede en su silla. Quédese en su silla si Dios no lo ha bendecido. Quédese en su silla si usted es pobre, y avíseme para ver cómo le consigo comida. Pero usted no es pobre. Usted no está necesitando comida en este momento, y si la necesita, avíseme. Sostener el ministerio es sembrar en el reino. Siga leyendo conmigo Filipenses 4:17. El apóstol Pablo dice, como Oldemar dice esta mañana: no es que yo quiera sacarle la plata de la bolsa, no es que busque dádivas, no. Y por favor, ninguno venga a decirme al final del culto: pastor, yo le voy a pagar el internet. No me interesa. No me pague el internet, hermano. Ni me ofrezca pagar la luz, ni el agua de la iglesia. No, yo no quiero eso. Yo quiero que usted diezme y ofrende, como es su deber. Si va a hacer el bien a los pobres, hágalo con su plata, no con la de Dios. Algunos agarran el diezmo para repartir entre los pobres. No, hágalo con su plata. La plata de Dios es de Dios. Y si usted no cree en el diezmo, pues de un 5, de un 6, de un 7, de un 8, pero no venga con las manos vacías. No es correcto. Es la voluntad de Dios que nosotros
seamos generosos. No es que yo busque dádivas, mire lo que dice aquí, sino lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando usted da, eso se lo anotan a usted, no a mí, no a la iglesia. El fruto abunda en su cuenta. Dios lo anota para usted. Clarito dice aquí que es para su cuenta. Ahora el apóstol Pablo tiene aquí un momento de gratitud y dice, bueno, estaba escaso y atribulado, pero ya gracias a Dios que no. Me gustaría poder decirles al final de septiembre, hermanos, este mes fue maravilloso. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito todo lo que enviasteis. Pablo estaba lleno y estaba en abundancia, pero no fue porque vino un ángel, vino Epafrodito y trajo lo que la iglesia mandó. Ahora, piensen esto. ¿Cómo ve Dios la ofrenda que usted da? ¿Cómo la ve? ¿O la que no da? En la antigüedad se hacían sacrificios y lo que se quemaba producía un olor que subía al cielo y es olor fragante para Dios. Era un sacrificio que tenía que ser acepto. Dios pedía que fuera un macho cabrío de 1 año y sin defecto. Por cierto, si lees el libro de Malaquías vas a ver la regañada que Dios les mete porque traían becerros defectuosos. Porque las cosas deben ser como Dios dice que sean, no como a mí se me ocurren. Sacrificio acepto. O sea, Dios ve lo que estás trayendo y Él está diciendo, es aceptable, lo está haciendo con generosidad. O te está viendo y está diciendo, mira, no da ni sal para un huevo. La iglesia, si se cae o no se cae, a este no le importa. Fíjate, dice aquí que lo que Pablo recibió, dice, él lo dice cómo es que Dios lo ve. Lo ve como olor fragante, lo ve como sacrificio acepto y como agradable a Dios. Ahora, queridos hermanos, sostener el ministerio, la obra del Señor, tiene una gran promesa de bendición. Uno de los textos más mal usados por los cristianos es Filipenses capítulo 4, verso 19. Y a cualquiera le decimos este texto cuando está en dificultades, pero yo quiero que usted fije su atención en todo lo que hemos venido hablando. Pablo dice, gracias a Dios que ustedes se volvieron generosos, están cuidando de mí y Dios es bueno y es un olor fragante y todo, y agrega, mi Dios pues, ese pues significa, debido a todo lo anterior que les he dicho, pues, ese pues no lo puedes quitar de ahí de ninguna manera. No es Dios suplirá todo lo que te falte, no, espérate, Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria si atiendes y sostienes y ayudas al ministerio. Es todo lo que viene diciendo. Por favor, cuando vaya a su casa ahora, léalo, son apenas 9 versículos y repase el mensaje y fíjese si lo que le estoy diciendo es verdad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ocúpese de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las suyas. Dios recompensa al que es generoso, bendito sea Dios. En conclusión, hermanos, seamos agradecidos con Dios, seamos generosos y seamos obedientes. Para terminar voy a leer Gálatas capítulo 6, verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es responsabilidad de los cristianos que vienen a escuchar la palabra sostener la obra, porque así, lo leímos hace un rato, así ordenó el Señor. No es un invento mío, no le estoy prometiendo nada, pero aquí dice que Dios suplirá todo lo que te falte. ¿Cuándo? Cuando usted también haya sido generoso con la obra del Señor. Yo quiero terminar
hablándole de 5 necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos. Y cuando digo todos los seres humanos, también me refiero al pastor. La primera es que todos necesitamos sentirnos apoyados, cuidados, fortalecidos. Haga usted que este ministerio en el que yo estoy por 25 años sirviéndole al Señor no sea solitario, que yo no sienta el abandono y la indiferencia, sino que pueda decir: bendito sea Dios, porque los hermanos se preocupan por mí y por Tita. ¿O es que a usted no le gusta que alguien lo apoye y lo cuide y le dé soporte? Y no me refiero a que yo soy esa persona, sino que a todos nos gusta, y es una necesidad básica de los seres humanos, sentirnos apoyados y cuidados. La segunda cosa, debemos aprender todos los cristianos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Todo lo que les he dicho hoy, se los he dicho porque llegamos al texto. Si estuviéramos estudiando otra carta, no lo toco. Pero llegamos ahí. Ahí fue, el Señor lo puso ahí en el camino. Lo puso en la Biblia, hay que tratarlo. Debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y número 3, debemos depender de Dios. Pero la parte que nos toca a nosotros hay que hacerla. La cuarta cosa, todos los seres humanos necesitamos estar conectados unos con otros. Conéctese con su iglesia. Ame su iglesia. Haga que se le meta la iglesia en el corazón. No lo vea como un acto religioso, venir al culto el domingo. Véalo como su casa, como su familia. Véalo como el lugar donde usted viene a adorar a Dios con otros hermanos. Conéctese, conéctese. Y por último, hermanos, seamos agradecidos. Diezmamos y ofrendamos básicamente por 2 razones: por gratitud y obediencia. Por esas 2 razones. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por ayudarnos esta mañana con este texto tan difícil para predicar. Ayúdanos, Señor, para que seamos sensibles, Padre, y que en lugar de molestarnos, Señor, abramos la mente y el corazón para entender lo que dice tu palabra y ser obedientes y generosos. Ahora encomiendo a tu misericordia a todos los hermanos que vinieron hoy y te ruego que los bendigas y los prosperes conforme a su generosidad y fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ir en paz.